formar jóvenes, ¿no? Desde la CNA se habla mucho, o uno de los ejes temáticos es buscar el relevo generacional, ¿no? Y qué mejor a través del desarrollo de capacidades de las juventudes. Bueno, ya sin más preámbulos, vamos a dar inicio a este programa porque el tiempo siempre nos queda corto. Bueno, ante todo, bienvenidos, bienvenidas. Me da gusto que, bueno, en este espacio, a veces se dice que la CNA solo convoca a hombres, ¿no? Pero bueno, saludar la presencia de una mujer profesional, creo que es, vale la pena mencionarlo, ¿no? Bueno, primero conversemos un poco sobre el ITLATS, ¿no? Quizás alguno de bueno, tú como presidente, como abogada, de repente alguna mención breve para que no aquellos que, bueno, la CNA ya conoce el ITLATS porque le viene acompañando por bastante tiempo, no, pero digamos el público que nos escucha en general tal vez no conoce, ¿no? Entonces unos breves minutos para mencionar. Muy buenos días, gracias por la invitación. El Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible, ILAS Perú, es una organización que tiene por objetivo lograr que se tenga mayores mecanismos democráticos y de rendición de cuentas en la sociedad y además una efectivización de derechos ambientales, derechos indígenas, derechos laborales, derechos del consumidor. Contribuir en buena cuenta a construir una sociedad más justa, más intercultural, más equitativa. Y en ese contexto específicamente nos dedicamos a desarrollar litigio estratégico, que significa que a través de procesos judiciales podamos tener mejores políticas públicas y una defensa efectiva de los derechos de los ciudadanos, de los derechos de las mujeres, de los derechos del consumidor, de los derechos de los pueblos indígenas y un ambiente sano y equilibrado. Por ejemplo, hace poco escuchamos que un camión explotó en Villa El Salvador. Sí, claro. ILATS hace 9 años interpuso una acción de amparo contra Ocinermin para que no expidiera autorizaciones sin una supervisión previa en el transporte de gas y el funcionamiento de grifos. No nos escucharon. Hoy día este caso está en el Tribunal Constitucional desde mayo del 2018 y no nos escuchan. Ya hay más de 20 personas fallecidas y no hay un cambio real. Hay una supuesta reorganización de Ocinermin, hay una renuncia del ministro de Energía y Minas, pero un cambio estructural real para proteger el ambiente, la salud y la seguridad ciudadana no la hay. Eso es nuestro trabajo, justamente mejorar las condiciones de vida de las personas y los pueblos indígenas. También llevamos casos de consulta previa para la CNA, con la cual tenemos una alianza estratégica desde el 2016. Con Antolín Huáscar se suscribió ese convenio y hasta la fecha hemos llevado una serie de procesos judiciales que un poco ahora nos va a contar Amparo, que es miembro de la organización. Y no quería dejar de pasar por alto, antes que se vaya el tiempo, lo que tú has planteado, la coyuntura del Congreso. El tema del nuevo Congreso ofrece la oportunidad de que la agenda indígena sea atendida. Y la agenda indígena se compone de una mayor institucionalidad en el Poder Ejecutivo para que los pueblos indígenas tengan representantes en el Ministerio de Cultura, por ejemplo. También tengan representantes en el SENACE, en el OEFA, en el CERNAP. O sea, en organismos claves que van a afectar derechos de los pueblos indígenas y que de todas maneras le van a cambiar la vida a los pueblos del Ande y la Amazonía. Y por otra parte, ya estamos cansados de que nos impongan políticas públicas de una manera sin consulta, sin interculturalidad. Es momento de que los estudios de impacto ambiental se consulten, que las normas que afectan a los pueblos indígenas se consulten, que cuando se crea un área de conservación privada y afecta a pueblos indígenas se consulte. Ese es el reto de este Congreso nuevo, que nos apoye en la concreción de una agenda indígena históricamente olvidada. ¿Cuántos congresistas electos indígenas hay? ¿Cuántas mujeres indígenas congresistas hay? ¿Cuántos campesinos o amazónicos están representados por este Congreso? Esa es la pregunta. Ahora, y no puedo dejarme referir a la coyuntura, cuando vemos por qué renuncia el ministro de Energía y Minas y por qué renuncia el presidente Ocinermin y cómo lo hace,
en una red dorada de profesionales, uno se pregunta si tenemos los funcionarios con vocación de servicio para las personas, para los ciudadanos, para los pueblos indígenas y para los más necesitados. Esa es la coyuntura, y el Congreso actual tiene una gran misión de poder incluir a los excluidos, a los marginados, que son los pueblos amazónicos, que son la gente que no tiene trabajo hoy día, y poder hacer que este país sea muchísimo más sostenible. Para terminar y darle la palabra a Amparo, es fundamental también que recordemos que este gobierno ha aprobado decretos de urgencia como el 014 y el 016 relacionados a menores derechos laborales. Les han quitado la capacidad de negociar como sindicato a los trabajadores del Estado. Les han quitado a los trabajadores que han ganado sentencias en el Poder Judicial la posibilidad de ser reincorporados o que se les reconozca su vínculo laboral. Este gobierno tiene que reflexionar e incluir realmente dentro de sus prioridades a los más necesitados, los indígenas, los trabajadores, el ciudadano de pie. Se han olvidado de nosotros, Nelly. Amparo. Buenos días. Amparo. Muchas gracias por la invitación. En parte para aportar un poco a este tema de la coyuntura y lo que estaba dialogando aquí Henry, en cierta forma tiene razón. Mencionó el proceso que lleva IDLATS contra Ocinermin desde hace casi 10 años, en el cual siempre se nos ha reclamado como demandantes que demostremos una afectación cierta o una afectación inminente. En pocas palabras, quieren ver sangre. Y hemos tenido que llegar a ese extremo con el caso de enero en Villa El Salvador. Y eso nos pasa casi en todos los procesos constitucionales que llevamos. Nos piden en el tema de consulta previa que haya una afectación real, y es un poco incómodo porque lo que nos están pidiendo es que haya un conflicto, que demostremos la existencia de un conflicto, que demostremos la existencia de un baguazo, que demostremos la existencia de un Tingo María, tía María, de un Conga, para poder avanzar en el caso. Y la idea no es esa, la idea es justamente usar estos procesos para prevenir que se derrame sangre. Lamentablemente la corrupción está enquistada tanto en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo. Hemos visto el caso de Ocinermin, el caso del Ministro de Energía y Minas, y cómo es una ruleta, cómo se retira al ámbito privado, vuelve al ámbito público, se retira al ámbito privado, vuelve al ámbito público. Entonces, esta reorganización que se está haciendo en Ocinermin no nos asegura que los profesionales que vayan a asumir ahora tengan una capacidad moral y valores suficientes como para poder hacer un cambio real. Así como nos piden que los pueblos indígenas, que las organizaciones, que las asociaciones demuestren un daño cierto y real, una afectación cierta, real e inminente a sus derechos, también deberían pedir que estos funcionarios muestren unos resultados y muestren una calidez en sus valores. Es un gran paso que tendríamos que dar. Y el primer paso que debería dar el nuevo Congreso es el tema de la consulta previa legislativa, que es algo que todos los congresos han querido hacer vista gorda. Nos mencionan mucho que para el tema de actos administrativos, para el tema de decretos legislativos, para el tema de estudios de impacto ambiental, certificación ambiental y demás aprobaciones o autorizaciones ambientales, está bien, aceptan la consulta previa, pero el mismo Congreso no quiere dar ese paso. Tiene miedo de perder el control que tiene, o al menos eso pasaba con el Congreso anterior. Y la idea es que este nuevo Congreso nos ayude a eso, porque la excusa del presidente para no avanzar era el Congreso no me deja. Ahora no hay Congreso y el presidente se ha hundido más. Entonces, la idea del Congreso que se instale en marzo es poder avanzar a grandes pasos. Bueno, finalmente un poco para cerrar este bloque de análisis, o breve análisis en todo caso de lo político, y luego ya pasar un poco a hablar sobre el Estado y el impacto positivo de los procesos judiciales, ¿no?, que ha venido acompañando el IDLATS a la CNA. Una pregunta quizás puntual, ¿no? ¿Qué expectativas o cuáles son los pasos que deberían dar desde los pueblos indígenas para finalmente, ¿no?, en este periodo corto de los congresistas, que es 1 año y medio, ¿no?, ¿qué debería pasar desde las organizaciones indígenas para garantizar el cumplimiento de lo que mencionas, ¿no?, la consulta previa o otros derechos que no están siendo restituidos, ¿no? Porque si bien es corto el tiempo, se pueden hacer varias cosas.
Claro, el primer paso que debe darse es que como organizaciones, como CNA, como NAMIAP, como AIDESEP, tienen que acercarse directamente con estos nuevos congresistas. Desde ya, antes de que se instale, tienen que acercarse de una vez a los partidos y poner sus propuestas sobre la mesa, preguntarles o también conversar sobre qué es lo que cada partido le va a poder otorgar. No solo es lo que va a otorgarle un congresista, un virtual congresista al Congreso, sino es cuál es la visión del propio partido. No sabemos aún, tenemos la alta expectativa de lo que vaya a ser un partido como FREPAP, de lo que vaya a ser un partido como Frente Amplio, lo que vaya a ser un partido como Unidos o Unión por el Perú. Unión por el Perú. Entonces, estos partidos que entre comillas se declaran de izquierda, exactamente a qué se refieren con ser de izquierda, cuál es la agenda que están llevando para los pueblos indígenas, porque también son parte de izquierda, pero siempre estamos olvidamos ese tema por la coyuntura actual, ¿no? El tema de género, que en realidad no es algo para menospreciar, pero va todo de la mano y hay que identificar eso. Me comentabas hace un momento el tema de género dentro de las organizaciones indígenas, dentro de las comunidades, y es también un tema que se tiene que abordar. Es la minoría dentro de la minoría y es un tema que se tendría que abordar, y es el primer paso que tendrían que dar las organizaciones, acercarse y dialogar antes de dar unos pasos más fuertes, como ya es el conflicto. Yo sugeriría como un punto importante allí también que el gobierno y el Congreso permita que tengan voz los pueblos indígenas y tengan un comité consultivo de las organizaciones indígenas para que puedan canalizar sus inquietudes, ¿sí? No solamente la Comisión de Medio Ambiente y Pueblos Indígenas, sino también la propia Comisión Permanente, sino también las diversas comisiones de educación, salud, etcétera, para que haya un asesoramiento y puedan conocer realmente el Perú. Lima no es el Perú, hay que entender eso, y eventos como FREPAP o Unión por el Perú, entre otros, muestran que nuestros medios de comunicación y nuestras encuestadoras normalmente enfocan a Lima como el centro de todo, y cuando sale otra cosa distinta es porque no habían estado viendo todo el panorama. ¿Cómo corregir eso? Permitiendo un enfoque intercultural en el Congreso, en el gobierno, en el Ministerio de Cultura, en el Ministerio del Ambiente. O sea, hay un gran trabajo, y yo creo que debe aperturarse un diálogo intercultural permanente, que los congresistas conozcan a los pueblos indígenas y que permitan que propuestas, proyectos de ley que quedaron en agenda, propuestas por estas organizaciones indígenas, AIDESEP, CNA, UNAMIAP, etcétera, puedan ser atendidas. Lo planteó bien Amparo, la consulta previa legislativa. También está el tema de la derogatoria del decreto legislativo 373 de la ley del despojo, que quedó aprobada en el Pleno y no se publicó, no se promulgó. Señor futuro presidente del Congreso de la República, si el presidente de la República no ha publicado esa norma, usted tiene que hacerla. Es la gran tarea. No queremos más baguazos, no queremos más moqueguazos, queremos un país pacificado, y eso pasa por actos de buena fe, actos que hermanen los diversos intereses que tenemos los peruanos. Somos peruanos los indígenas también, y hay que recordarlo, las mujeres también, pero hay que trabajar de manera conjunta, no solamente el gabinete con mi asesor, o pensando que el centro de Lima, Miraflores y un poco más allá es el Perú. Hay que tener un poco más de conciencia intercultural y sensibilidad social. Bien, creo que bastante, bueno, de manera muy breve, pero bastante concisa y clara las ideas que acaban de expresar. Y bueno, como vuelvo a reiterar, lamentablemente no disponemos de tanto tiempo, entonces vamos a pasar ya de manera rápida a poder desarrollar un poco para que nuestro público conozca cuáles son los procesos que ha venido acompañando el ILATS, en este marco del convenio con la CNA. Por ahí que de repente son temas muy legales, entonces de repente tratar de comunicarlo en un lenguaje sencillo para que el ciudadano de a pie puedan comprender y bueno, sobre todo los pueblos indígenas, qué es lo beneficioso o cómo lo pueden aplicar en su día a día, y
de repente, no sé, en este caso creo que tú eres la que vas a presentar. Sí. Perfecto. Desde IDLATS en el 2017 se trabajó el tema de la consulta previa, pero no visto solo para el tema de las resoluciones administrativas que aprobaban certificación ambiental, como el estudio de impacto ambiental, sino para verlo en un ámbito más estructurado, atacar a todos los espacios, se podría decir. Consulta previa legislativa, consulta previa de decretos legislativos, consulta previa de estudio de impacto ambiental. Esa fue la misión, y para ello se armaron 3 casos. Uno para el Poder Ejecutivo, uno legislativo y uno contra SENACE. Tenemos el gran paso que en el año pasado la consulta previa de decretos legislativos fue declarada fundada. O sea, el Poder Judicial en primera instancia nos ha dado la razón para poder detener decretos legislativos de expropiación. Y como el 1912, si no me equivoco, modificado por el 1210 y el 1333. Ese es uno de los grandes pasos que se ha dado, y el favor de esto es que a este tipo de normas podría acogerse, o mejor dicho, a este tipo de resoluciones podría acogerse el tema de las bambas, que es un tema muy político que se estaba manejando el año pasado, que tiene que ver con la expropiación de tierras. Entonces, con la aplicación de esta norma, las mismas comunidades pueden reclamar que antes de que se le expropie o antes que se emita un decreto legislativo que le quite tierras, se les sea consultado. De nuevo, también está el contra SENACE y los estudios de impacto ambiental. Es lo más obvio por todos los proyectos, porque cada proyecto lleva un estudio de impacto ambiental y cada proyecto va a ser consultado. Eso es, entre comillas, el primer paso que el Estado ha querido reconocer. Sin embargo, el más conflictuoso es el consulta previa legislativa, porque el Congreso no quiere admitir de que cada vez que tengan que emitir una norma tengan que organizar todo un proceso de consulta previa. Sin embargo, no es necesario organizar un proceso de consulta previa para cada norma si es que de por sí ya estuviera instaurado dentro del reglamento del Congreso, si es que de por sí ya estuviera instaurado dentro del proceso de aprobación de leyes. Eso es en el eje de la consulta previa. Luego está el tema de institucionalidad, que también estuvo mencionando Henry, de que las organizaciones indígenas tienen que participar en el Poder Ejecutivo desde los propios ministerios y desde los propios órganos adscritos ambientales. Tenemos demanda contra MINCU y contra el Viceministerio de Interculturalidad, que lamentablemente, según los escritos que nos han hecho alcanzar, ven al indígena como un objeto al cual se le deja existir y se le mantiene en un escaparate, y está bien, que su derecho se reduce a eso, a dejarlos vivir y que ellos nos dejen vivir. Sin embargo, parte de vivir es tomar las decisiones políticas. El convenio 169 no solamente les otorga el derecho a ser consultados cada vez que se tomen decisiones que vayan a afectar directamente sus vidas, sino también derecho a participar en estas decisiones, participar de forma política en estas decisiones, poder participar de forma ejecutiva en estas decisiones. Por ejemplo, decisiones que toma SENACE, decisiones que toma UEFA, decisiones que toma CERNAP, decisiones que puede tomar también el mismo Viceministerio de Interculturalidad. Un Viceministerio de Interculturalidad que no es intercultural, que no tiene una cuota ni indígena, ni afrodescendiente, dentro de su, ni tampoco campesina, dentro de sus filas. Eso justamente es lo que se ha reclamado. De estos 4 procesos, los que le mencionaba, 3 contra órganos adscritos al MINAM y 1 contra el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura ya fue admitido, y el de SENACE también, que son, entre comillas, los más importantes, sin dejar de lado OEFA y CERNAM. Han sido emitidos a finalizar el año pasado, y ahora se podría decir que estamos en un momento de tregua, porque estamos en medio de las vacaciones judiciales, entonces no se avanza mucho en este mes. Sin embargo, desde IDLATS estamos pendientes de todas las decisiones institucionales que tiene cada ministerio, porque a pesar de que se supone que no teníamos o que estábamos en este momento de tregua, incluso durante el tiempo que no había Congreso, el Ejecutivo parece ser más vulnerador que el Congreso, con todos los decretos que ha estado emitiendo. Finalmente, tenemos el tema de los reglamentos de participación ciudadana y de protección ambiental, que es un tema ya meramente administrativo, pero sí es un poco, sí llega a afectar a los pueblos, porque no es la misma forma ver un reglamento de protección ambiental en diferentes sectores. No es el mismo reglamento de protección ambiental desde la visión de transporte, para proyectos de transporte como son carreteras,
como lo puede ser un reglamento de protección ambiental para lo que es MINCETUR, para lo que es comercio exterior y turismo. Entonces, eso se está reclamando contra tres, que es MINSA, Defensa y MINCETUR, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de Salud y Ministerio de Defensa. Y el reglamento de participación ciudadana, que es ya contra 7 ministerios, produce MTC, MINSA, MINCETUR, Vivienda, MINDEF, MINEM, que de nuevo, la participación ciudadana no es igual en todos los sectores. Y la idea de poder reglamentar este derecho es que cuando uno tenga una dificultad pueda acceder al ministerio y reclamar, pueda participar efectivamente. Cada vez que se aprueba un proyecto, así sea en la misma capital, la gente no tiene los medios, porque no se aprueba un reglamento de participación ciudadana. Tenemos un reglamento de participación ciudadana general, pero la idea es que se debe adecuar en cada sector para atender justamente a los administrados de cada ministerio. Y eso es netamente los procesos que hemos estado llevando hasta el año pasado. Lo que también hemos avanzado, uno de los temas que tuvimos que ver con los decretos supremos, las resoluciones ministeriales de MINAM, es la modificación del reglamento de la ley SEIA y la aprobación del proceso único certificación ambiental de SENACE. Específicamente en el segundo, SENACE tiene un procedimiento de certificación ambiental muy general. Entonces lo que está haciendo, porque está aplicando muchas normas sectoriales, lo que está haciendo es tratar de unificarlo en un solo procedimiento. Sin embargo, este procedimiento es visto o enfocado hacia las empresas, no hacia los pueblos, no hacia los afectados, no hacia los usuarios. Entonces la idea es de que ese procedimiento que se vaya a aprobar, ese paquete que se vaya a aprobar, sea consultado, y de que internamente, cada vez que se apruebe un estudio, una certificación, también se inserte el derecho a la consulta previa dentro de ese procedimiento. Entonces es un trabajo conjunto que estamos manejando con CNA y también con otras organizaciones, y que estamos viendo hacia adelante y cada vez vemos mejores pasos. Bien, Henry, no sé si deseas complementar un poco lo que mencionó Amparo. Sí, yo quisiera preguntarles al Ministerio de Cultura, que seguramente nos está viendo, si le parece ético que no haya habido en la historia de ese ministerio un indígena en el área del Viceministerio de Interculturalidad. Si no haya habido en la historia de ese ministerio un director de línea del Viceministerio de Interculturalidad indígena propuesto por las organizaciones indígenas. ¿Creen que eso está bien? ¿Creen que los indígenas debemos necesitar de un traductor de nuestra cultura, que no seamos nosotros mismos? No podemos tener voz nosotros mismos, Nelly. O sea, no podemos llevar a alguien de nuestra cultura para que pueda estar ejerciendo un cargo de dirección o de viceministro. ¿Por qué necesitamos a alguien como un portero, como un traductor, que diga lo que queremos y no nosotros directamente? Tenemos libre autodeterminación, tenemos participación efectiva indígena, somos la tercera parte del Perú y no ocupamos cargos fundamentales en el ente rector de los pueblos indígenas. O sea, es el ente rector de los pueblos indígenas, pero excluye a los indígenas. Y claro, cuando responden la demanda, como Amparo la ha planteado, dicen, bueno, que se presenten al concurso público. ¿Hay concurso público para Viceministerio de Interculturalidad? No sabía. Y bueno, y si lo hubiere, esos términos de referencia van a pedir seguramente doctorado, maestría, inglés, etcétera. O sea, los términos de referencia para ser viceministro de Interculturalidad, si existieran, porque no lo hay, porque sabemos que es a dedo, o de los directores de línea, que sabemos que son cargos de confianza, tendrían que tener los mismos estándares occidentales de una persona que estudió en Lima toda la vida y que se graduó en la mejor universidad, que la de los pueblos indígenas, que les faltó todo. Esto es como cuando los docentes no podían enseñar porque no llegaban a superar la barrera de los 14. Porque claro, el profesor de primaria enseñaba el de secundaria, también enseñaba secundaria, se volteaba, enseñaba acá a los niños de primaria y se volteaba a los de secundaria. Bueno, así es épico que alguien llegue a la universidad, ¿no es cierto? Pero el hecho que no sea universitario, yo quiero preguntarme, y les pregunto a ustedes, ¿quiere decir que soy menos persona? ¿Quiere decir que soy menos líder? El liderazgo se mide por la vocación social, se mide por la capacidad de interpretar a
organización que me respalda, al pueblo que me respalda. Por eso, para ser parlamentario no requieres maestrías ni doctorados. Bueno, sería deseable, pero si tú tienes una vocación social clara y firme, hablando quechua y hablando claro, puedes llegar, como han llegado muchos parlamentarios, y lo han hecho bien. Entonces, yo creo que así como se está reorganizando el Ministerio de Energía y Minas, o Sinermin, también debería reorganizarse, repensarse el Ministerio de Cultura, el Viceministerio de Interculturalidad, para que pueda tener una mayor participación de los pueblos indígenas. Nosotros no nos queremos pelear con ustedes, debemos ser amigos, debemos ser aliados, pero déjennos entrar, estamos tocando su puerta para ser parte del proceso de un país más inclusivo, más intercultural. Déjennos entrar, déjenos que líderes indígenas también dirijan direcciones, déjenos que tengamos por primera vez en la historia del Perú, en el Bicentenario, un líder indígena propuesto democráticamente por organizaciones indígenas amazónicas, andinas, afrodescendientes, para que nos sintamos representados y legitimados. No quiere decir que una vez elegido un líder indígena no seamos críticos, lo vamos a hacer igual, pero por lo menos tendremos una representación propuesta democráticamente. Queremos ser parte del gobierno, no nos dejen afuera. Ese es el gran problema del Perú. Marginan a aquellos que han hecho la historia al Perú, aquellos que le ganaron al terrorismo, aquellos que nos dieron la independencia, aquellos que nos dan de comer porque la agricultura es clave para el país, aquellos cuyas tierras, como bien lo planteaba Amparo, expropiamos para temas minerales, para temas de petróleo, ¿no? Aquellos que afectamos con las decisiones de las políticas públicas. Queremos un país pacificado, intercultural. Es clave que permitan que los indígenas formen parte del gobierno, tanto ejecutivo como el legislativo. Una cuota indígena parlamentaria, ese es un reto que este Congreso que entra podría tener. ¿Qué les cuesta una cuota indígena? ¿Qué les cuesta tener en el SENACE una cuota en el Consejo Directivo de Indígenas que van a ser afectados normalmente por proyectos de inversión? ¿Qué les cuenta que el CERNAP, que también afecta con áreas protegidas, territorios indígenas, tenga también una participación indígena? ¿Qué le cuesta a la OEFA que para ser intercultural en sus procedimientos sancionadores y supervisiones tenga un sillón, un líder indígena? Nos falta mucho a este Perú, que no es intercultural, que no es verdaderamente inclusivo, que quiere serlo. Y este año, con este nuevo Congreso, podría serlo. Y el gobierno no ha acabado, podría llegar al Bicentenario con un Perú que mira para adelante de manera intercultural, inclusiva, como un Perú, no nación, sino como un Perú con muchas naciones reconocidas. Sí, bueno, un mensaje final en base a un poco las ideas que han expresado, ¿no? Y ya luego de esto ya pasaríamos a un breve corte y ya, bueno, continuaríamos con la parte final, que es la entrevista a Marcos Jaramillo, presidente de la base en Loreto, para que nos comente sobre esta resolución que estaría atentando contra los derechos de los pueblos indígenas. Y en ese sentido, en ese momento, en la entrevista, ahí sí les pediría su aporte para poder un poco entender qué es lo que está pasando y si se estaría vulnerando realmente un derecho, ¿no? Pero ya como para cerrar esta segunda parte, sí, ¿no? El tema de la institucionalidad indígena, justo desde la CNA también hemos sido convocados para acompañar este proceso de formulación de la política nacional de los pueblos indígenas, ¿no? Y se ve mucho este tema de la sumisión o de la pasividad de los pueblos, ¿no? De pronto viene el equipo del MINCUL, ¿no? A poner, a un poco liderar, ¿no? Y finalmente los pueblos solamente tienen un rol muy pasivo, no exigen, entonces ahí falta más de repente trabajar instrumentos o políticas públicas desde un rol protagónico, ¿no? Y no solo desde meros beneficiarios de servicios o políticas públicas, ¿no? Y también este tema un poco, de repente lo que mencionabas, Henry, sobre los TDR, sobre los requisitos que se les exige a los pueblos indígenas para poder ¿no? aspirar a ocupar un cargo, ¿no? Que bueno, de acuerdo al censo les correspondería, ¿no? Porque también lo han mencionado, ¿no? De acuerdo al censo del 2017 es prácticamente más de la cuarta parte de la población ya se ha autoidentificado como indígena, y seguramente por el tema de discriminación que todos hemos pasado y probablemente seguimos pasando, muchos no nos autoidentificamos como lo que somos, ¿no? Y ahí hubo un poco también la confusión de qué es ser y qué no es ser indígena, ¿no? Que tal vez daría para otro programa, pero sí, ¿no? De repente resaltar desde el partido político que, bueno, lamentablemente no pasó la valla,
y bueno, y sin ánimos de dar una postura política sobre el tema, pero bueno, Juntos por el Perú, que también dio mucho que hablar porque tenía justamente una candidata, me parece que era Isabel Cortés, ¿no? Que fue también acusada, discriminada o estigmatizada, ¿no? Como una persona o trabajadora de la limpieza pública podría siquiera aspirar a tener un cargo público o ser parlamentaria, ¿no? Creo que ahí te queda mucho por trabajar, ¿no? Y desde aquí también reiterar este pedido, esta exigencia al Ministerio de Cultura, ¿no? Bueno, con estas breves reflexiones pasamos a un pequeño corte. En estos minutos nos vamos a tratar de enlazar con Marcos Jaramillo para que nos cuente qué es lo que está pasando y tener un testimonio de primera mano y ver cómo podemos asesorarlo o apoyarlo en el tema. Regresamos. Cuestión de contexto. Un espacio para conversar sobre el uso de nuestro idioma. Escúchanos todos los viernes de 10 a 11 de la mañana por la señal digital de ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Voces afroperuanas. Un programa para hablar sobre la identidad, la cultura y los derechos humanos de la población afroperuana. Con entrevistas, noticias y discusiones sobre el acontecer nacional e internacional de los afrodescendientes. Voces afroperuanas. Escúchanos todos los jueves por ANP Radio, la voz vibrante del Perú. La Oficina de Derechos Humanos del Periodista se encarga de preservar las libertades de pensamiento, opinión, expresión y de información del periodista en particular. Investiga las violaciones que atenten contra el ejercicio de la profesión periodística y el acceso de los pueblos a la información mediante la imagen, la palabra, el impreso y otras formas de comunicación masiva. Brinda asistencia jurídica humanitaria a los periodistas, priorizando a quienes ejerzan la profesión en países andinos y latinoamericanos. En caso de atentados contra la libertad de prensa, comunícate al 0800 11 310. OFIP, Oficina de Derechos Humanos del Periodista, al servicio de los periodistas del Perú. Un sismo no se puede predecir, pero puede ocurrir en cualquier momento. ¿Sabes qué hacer ante un sismo? Practica estos 3 pasos. Primero, prepárate y ten a la mano una mochila para emergencias. Segundo, ubícate en tu zona segura interna. Tercero, evacúa a una zona segura externa. Recuerda que prevenir es mejor que lamentar. Todos somos defensa civil. ¡Bajan en la esquina! ¡Bajan! ¡Bajan, oiga! Señor, está prohibido. ¿Cómo que está prohibido? Si todos los días me bajo en esta esquina. Sí, pero ya no podemos parar en cualquier lugar, porque ahora hay paraderos y todos tenemos que respetarlos. Las leyes se han hecho para cumplirlas siempre. Solo así tendremos el orden que todos deseamos. Por eso, hay que tener el valor de respetar los valores. Sociedad Nacional de Radio y Televisión, comprometida con los valores. La información local, nacional e internacional lo encuentras en Crónica Viva Informa. De lunes a viernes a las 8 de la mañana te mantendremos informado de lo que acontece en todo el Perú. Con un staff de periodistas profesionales y los despachos de nuestros corresponsales que te informarán minuto a minuto y en exclusiva por ANP Radio. Crónica Viva Informa por ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Jorge, me prometiste que ibas a cortar el jardín. Ahora no, mujer, estoy muy cansado. Déjame ver mi partido. ¿Y Ricardito? ¿Aquí? Hijo, ya hiciste tus tareas. Ahora no, papá. Estoy muy cansado. Déjame ver mi programa. Todos aprendemos con el ejemplo, pero si este es malo, nuestro futuro también lo será. Por eso, hay que tener el valor de respetar los valores.
Sociedad Nacional de Radio y Televisión, comprometida con los valores. La información local, nacional e internacional lo encuentras en Crónica Viva Informa. De lunes a viernes a las 12 del mediodía te mantendremos informado de lo que acontece en todo el Perú. Con un staff de periodistas profesionales y los despachos de nuestros corresponsales, que te informarán minuto a minuto y en exclusiva por ANP Radio. Crónica Viva Informa por ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Compañeros y compañeras, como ven, hemos retornado rápidamente a nuestro programa Causainichis, la voz de los pueblos de campo. Bueno, para hacer un breve resumen para aquellos que nos están escuchando recién, en la primera parte del programa conversamos con los abogados Henry Carhuatocto y Amparo Córdoba, un poco sobre la coyuntura política, los resultados de las elecciones, cuáles son las perspectivas para incorporar las propuestas de los derechos de los pueblos indígenas, y también un poco para discutir y ver el impacto positivo de los procesos judiciales llevados, coayudados, digamos, la ILATS con la CNA, y que también, no solo la CNA, sino que también han participado otras organizaciones como la MIAP, Orpio, ¿no? Entonces, que se entienda que es un trabajo de unidad, ¿no? La CNA participa, asume un rol activo, pero también hay otras organizaciones que empujan el coche, por así decirlo. Y bueno, en esa segunda parte también tenemos al compañero Marcelino Bustamante en representación de la CNA. Y bueno, ya en breves minutos, segundos en verdad, voy a enlazarme con Marcos Jaramillo, que es representante de la Federación de Loreto, para que nos comente un poco sobre diversos acontecimienos que han estado sucediendo, en este caso en Nauta, en Loreto. Hay una resolución ministerial que salió, que es la 032-2020, resolución ministerial del MINAM, en donde se declara el territorio del caserío Buen Retiro de 67.431 hectáreas como área de conservación privada por 20 años a favor de la señora Marcela Kasparova, ¿no? Entonces queremos un poco también conocer desde la misma fuente y probablemente otros compañeros qué es lo que está pasando, ¿no? Porque ellos están mencionando, ¿no?, de que llegan hace apenas 2 años y ya son dueños de más de 60.000 hectáreas. Entonces, bueno, vamos a enlazarnos en este momento con Marcos Jaramillo para que nos comente qué es lo que está pasando. De repente, en lo que yo me puedo contactar con él, de repente el compañero Marcelino puede ir dando alguna información tal vez relevante, ¿no? Porque esta problemática no es de ahorita, ¿no? Estas personas, digamos la señora Kasparova y su padre, habrían llegado hace 2 años al lugar, ¿no? Y mencionan justamente que en tan breve tiempo están, ya prácticamente son dueños de esta cantidad de hectáreas, ¿no?, que venimos de mencionar. Entonces queremos un poco conocer qué es lo que está pasando y ver cómo podemos acompañar en este proceso. Buenos días, señor Marcos Jaramillo. Buenos días, desde Loreto. Perfecto, muy buenos días. Mire, ya estamos aquí en vivo en la radio. Bueno, ya habíamos coordinado por interno un poco para conversar sobre, ¿no? Bueno, ahorita lo que ha salido es esta resolución ministerial, ¿no?, por parte del MINAM, en donde se declara el territorio del caserío Buen Retiro como área de conservación privada, ¿no?, por un extenso horizonte de 20 años a favor de la señora Marcela Kasparova. Entonces, bueno, le comento un poco. Esta mañana nos acompaña representando a la CNA Marcelino Bustamante, pero también nos acompañan 2 abogados del ITLATS, bueno, es Henry Carhuatocto y la señorita Amparo Córdoba, y aquí el objetivo es un poco que usted nos cuente, ¿no?, qué es lo que está sucediendo. Esto es en el distrito de Nauta, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a darle un tiempo para que usted pueda comentar con sus propias palabras, ¿no?, qué es lo que está aconteciendo, y de ser necesario, bueno, los invito aquí a los abogados a poder intervenir cuando sea necesario para, ¿no?, porque el objetivo aquí es conocer lo que está pasando realmente y ver cómo podemos asesorarlos quizás, ¿no? Entonces le doy la palabra para que pueda empezar. Buenos días entonces a todos los que
escuchan y nos ven también desde la región Loreto, desde el departamento de Loreto, también desde la provincia de Loreto, distrito de Nauta. Nos ubicamos a pocos kilómetros donde nace el Amazonas, se encuentra en la ciudad de Nauta. Es la preocupación de los comuneros que buscan labrar la tierra en lo que es el pan, llevar cada día y más que todo fomentar un ingreso para su familia. Ellos por años atrás han venido gestionando lo que es una certificación de parte anteriormente de la agencia agraria y luego también a través del gobierno regional de Iztapilpa. Y de un momento a otro esto paralizó, un silencio de las autoridades, porque ya había conflictos de reclamo, de sobreposesiones, y nos encontramos con la realidad que algunos comuneros habían vendido sus terrenos, pero la mayoría no desconoce y se da cuenta entonces que la señora ya tenía predios en la SUNAR inscritos, tenía predios, de manera que un poco que ha ido preocupando. Algunos han sido afectados en la deterioro de sus sembríos, les han cortado las plantas, inclusive también ha habido conatos de líos con algunos comuneros, pero sin presagiar que de repente saldría esta resolución ministerial donde solamente con los predios inscritos ya había problemas. Imagínense ahora que hay esta resolución ministerial, ahora cómo va la preocupación de los que viven acá, lo que es el sembrío de yuca, plátano, carbón, leña, que es el único sustento de los pobladores acá, y más que todo conservar lo que es el área verde aquí en esta zona, de manera que ahora tenemos esta resolución, una amenaza casi quitando ya ancestralmente que han heredado de sus padres, o también de terrenos que han estado libres del Estado, a través de las organizaciones que se han formado para trabajar de tierra. Es la preocupación ahora, qué hacer ante esta resolución, porque automáticamente esto le da una firma privada, seguramente nos prohibirán ingresar, seguramente, como ha venido sucediendo, algunos han sido detenidos ya por la fiscalía, por la policía, y a otros encarcelados. Otros están en la cárcel por simplemente portar algunos instrumentos de caza, ¿no? Como un señor que también venía con su retrocarga para buscar un animal, también los detenieron, ¿no? Con su motosierra, ¿no? Y de manera, pero nunca hasta el momento se ha pronunciado la agencia agraria de Iztapilpa, que la preocupación de los dirigentes están buscando que se pronuncie para que se Iztapilpa, y ellos dicen que desconocen porque esto está claro que se ha hecho inconsultamente, inclusive dentro del perímetro de esta zona rural, la población también desconoce. Eso es lo que podemos informar a ustedes. Ha causado entonces ya admiración de cómo el Ministerio del Ambiente ha podido dar esta resolución inconsultamente con los pueblos también asentados como comunidades indígenas y nativas. Nelly, al doctor Valentín también que está ahí, quisiera que escuche también otro testimonio de la parte donde está Buen Retiro, nos diga a grandes rasgos nomás lo que significa el impacto que va a causar, y más que todo se ha podido acusar también que hay un acto de vandalismo, de terrorismo, y ellos van a ahondar también esta mañana. Le paso con el señor Silvano. Silvano, ya, perfecto, listo, gracias. Señorita, ¿quién le habla? El señor Jimmy Silvano Arimuya. Soy dirigente netamente del lugar, una junta vecinal creada hace 6 años. Nosotros como junta vecinal venimos pidiendo nuestra adquisición de tierras hace 5 años, pero nos damos cuenta que el año pasado
ya por medio de Cerna, se da en tiempo récord una resolución de conservación privada, y lo más triste es, señorita, sin conocer el lugar, porque nosotros no sabemos nada, absolutamente nada de lo que está pasando arriba en el Ministerio del Ambiente. Quiere decir que esta resolución desconocemos totalmente, pero lo que podemos decirlo que no es un caserío Buen Retiro. Ya no, Buen Retiro no es un caserío, es la Junta Vecinal ya constituida en el año 1975. Desde esa época es ahora Junta Vecinal Buen Retiro, la capital de un centro poblado. No es un caserío. Quiere decir que no conocen los señores que han hecho el informe, no saben dónde están. Por eso es que se viene maltratando a nuestros hermanos agricultores acá en esta parte de Loreto. Bien, una consulta sobre esta persona que mencionaban, que bueno, ahora es ya es la dueña. Esta persona, más o menos, ¿cuándo ha llegado? ¿En qué condiciones? ¿O cómo así es que ya es dueña de todas estas hectáreas? Ya, la señora Gasparova llegó hace 2 años atrás, pero ella compró terrenos con títulos directamente, no ella, hubo un intermediario, fue un señor llamado de apellido Oblitas, donde él ha sido el directo responsable en juntar ¿cómo se llama eso? Los títulos de propiedad, ¿no? De los parceleros de ese sector. Pero esta señora agarró un perito, un topógrafo particular, donde le dieron, donde no corresponde a su predio. Nosotros sabemos como vivientes, como netos de ese sector, de dónde a dónde corresponde esa parcelación de tierras, pero ellos se encaprichan en decir que es dentro de la Junta Vecinal Buen Retiro. Totalmente falso. Es por eso que nosotros estamos pidiendo a Agricultura, a la entidad de Izafirpa, que se pronuncie ya, porque varias llamadas tenemos que ellos no saben nada, ¿no? Simplemente la señora Marcela Gasparova ha presentado una ficha técnica, pero no sabemos de dónde, cómo, y ella lo sabrá porque siempre nos han maltratado de esa manera, ¿no? El centralismo limeño siempre nos está golpeando sin saber que realmente existimos nosotros, sin saber realmente que tenemos hijos. Acá nosotros también somos ciudadanos, somos peruanos, necesitamos y tenemos los derechos igual que todos a nivel de Perú, señorita. Bien, no sé si tal vez quisieran hacer alguna pregunta quizás. No, ya escuchamos, podemos comentarlo. Ya, entonces no sé si ahí hay algún compañero más que quiera dar alguna declaración o que quiera de repente aportar a esto que nos están comentando, lo que está sucediendo en Nauta. Efectivamente, le habla Marco Jaramil, ¿no? Entonces vamos a continuar en breve nomás, un poco haciendo remembranza cuál es la reacción de la población. Y hay dirigentes de acá, comuneros, que vivimos de la agricultura. Le voy a pasar también con el señor Eusebio Lavajo, un reconocido dirigente de esta zona, también donde, si bien es cierto, esta resolución sale en Buen Retiro, pero todo, más de 67.000 y tantos kilómetros, abarca casi todo, varias comunidades, varios pueblos, aquí esta zona. Usted la va a ver un poco también para complementar lo que estamos diciendo el señor Gustavo Lavajos, desde acá de Derechos Humanos. David, gracias. Bueno, buenas tardes para el Perú entero y más que todo a todo lo que está en la cabina en esta mañana. Quiero también aportar algo con relación a este atropello que viene realizando esta señora Marcela Gasparova, extranjera, invadiendo nuestras tierras como loretanos, como peruanos. Nosotros estamos asentados acá más de 15 años atrás, sembramos todo tipo de sembríos agrícolas. Entonces no podemos permitir nosotros como autoridades de algunas juntas vecinales, asentamientos humanos, que nuestra profesión nuestra netamente es la tierra, producir nuestros sembríos agrícolas. Si eso da el Ministerio del Ambiente en mérito y da un favoritismo a esta señora Gasparova, ¿qué va a pasar más adelante cuando el pueblo de Nauta, la ciudad de Nauta, toma reacciones frente a esta injusticia realmente que viene haciendo el gobierno? Nosotros
somos capaces, tenemos el derecho también de proteger. Ahorita los terrenos agrícolas son con finalidad de sembríos agrícolas, pero también estamos utilizando agroreforestería. ¿En qué sentido? Hacemos nuestro cultivo, luego sembramos nuestros sembríos que hemos perdido antes, ya como el cedro, caoba, tornillo y otros sembríos de especies maderables. Dentro de ellos tenemos nuestros árboles frutales. Entonces estamos dando vida y protegiendo también nuestro medio ambiente. Somos capaces en todo, pero para nosotros es un atropello que de la noche a la mañana emita una resolución de hacer una consulta previa a nuestro pueblo, a nuestra propia gente de nuestra región. Nos sentimos indignados, de verdad, indignados. ¿Qué va a pasar más adelante por culpa de los ministros, por culpa de las autoridades nacionales? Nos vamos a enfrentar contra el orden público por defender a esta señora extranjera. O sea, unos extranjeros van a tener más derechos que nosotros mismos como peruanos, injustamente pues. Reclamamos desde aquí, revocamos y vamos a tratar de ver que nosotros también vamos a apelar por esta resolución. Gracias más bien por darnos esta oportunidad en la mañana y gracias al señor Jaramillo. Gracias, Nelly. Gracias. Esperamos que entonces el apoyo de la organización de paz y también los medios de comunicación nacional, ya que en la región Loreto poco se habla, es un silencio, no sé qué ha corrido el interés tanto de esta señora, que hasta ahora pues, la gente se siente amedrentado, asustado acá por esta resolución. Y esperamos también que desde aquí elevar una petición, ¿no? En un principio hemos hecho también queriendo pedir la expulsión de esta ciudadana checo porque había atropellado, bueno, de quebrar las plantas, ¿no? En un afán de desalojar. De ahí la gente se ha mantenido, quisiéramos que de parte de acá de Nauta, de pueblos, tenemos un pronunciamiento que también, y más que todo la orientación que tenemos que hacer para buscar un poco, bueno, si es posible derogar, ¿no? la consulta, porque no se ha dado acá, y también pues la apelación, Nelly, de Loreto. Bien, compañero Marcos, le agradecemos, bueno, que nos ha informado de lo que está aconteciendo en el distrito de Nauta y bueno, desde la CNA y también desde el pacto, un poco para acompañar y para esclarecer los hechos y para, ¿no? De ser el caso, argumentar sólidamente, ¿no? Porque es importante no solamente informar, sino encontrar los argumentos para declarar, ¿no? De ser el caso, la nulidad de esta resolución. Vamos a seguir en comunicación desde la CNA y bueno, desde aquí nuestra solidaridad y sigamos coordinando para esclarecer los hechos. Muy bien, gracias. Entonces, buenas tardes y un saludo a todos los que están escuchando el programa. Bueno, saludos desde Loreto Nauta, entonces, también la zona de acá de la región Loreto. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, esto es lo que brevemente nos ha contado, bueno, en este caso el representante o el líder indígena base de la CNA, bueno, en Loreto. Ahora de repente un poco de lo que han podido escuchar, ¿no? Que de repente es testimonial y por ahí de repente faltarían un poco conocer un poco la cronología o de fondo, ¿no? Quizás qué es lo que está pasando y quizás para ello ameritaría o hubiera sido ideal tenerlos acá, ¿no? Para tener la fuente, digamos, o el desarrollo de lo más posible de este acontecimiento. De repente preguntarles, ¿no? En este caso él menciona, ¿no? Que no ha habido consulta previa. ¿Se puede, ¿no? O es legal que en 2 años se pueda declarar un área como conservación privada teniendo esta magnitud de 60.000 hectáreas? ¿Es esto posible? Bueno, yo creo primero que el Ministerio del Ambiente a través del CERNAP requeriría instalar una mesa de diálogo con la población afectada para efectos de evitar un conflicto social que parece estar de alguna forma planteándose como algo que es más real que potencial. Y en esa mesa de diálogo que nos expliquen cuál fue el mecanismo mediante el cual se estableció esa área de conservación privada, qué se tomó en cuenta en ese expediente técnico, si se hizo una inspección de campo y si efectivamente podría haber una superposición entre derechos territoriales,
de hecho, de posesiones ancestrales de pueblos indígenas, de comunidades, con propiedad privada adquirida por esta persona. Pero lo primero que creo que debemos no perder es el diálogo. Y creo que es una magnífica oportunidad para el CERNAP y el Ministerio del Ambiente de ser interculturales y plantear una mesa de diálogo allá en Nauta. ¿Sí? El jefe del CERNAP liderar ese proceso y poder explicar qué es lo que ha pasado y cómo podemos corregirlo. Porque aquí me parece claro que hay una intención de conservar el espacio protegido, pero lo que no nos estamos preguntando es de qué manera y si podemos hacerlo todos juntos, y no solamente desde una visión occidental, sino de una visión también indígena, intercultural. Eso es lo que está de la mano, porque finalmente, Nelly, tú y yo podemos ir a comprar en el supermercado la comida que vamos a cenar hoy día. Pero los pueblos indígenas y las personas que viven en el campo dependen de los recursos naturales, depende de su subsistencia de allí. El agua del río es el agua que bebe. Entonces es algo muy preocupante que ellos vean, se sientan afectados con este establecimiento de esta área de conservación privada. Por eso requerimos que, ya que se acaba de aprobar esta resolución ministerial, se plantee una evaluación si esto ha sido establecido conforme la participación ciudadana correspondiente y eventualmente la consulta previa correspondiente. Creo que debemos ser transparentes y creo que debemos ofrecer también una rendición de cuentas. No hay que temer a la rendición de cuentas y hay que asumir las cosas como vienen. Se presenta este inconveniente, ha salido un anuncio de la CNA. Bueno, pues la palabra la tiene el Ministerio del Ambiente, la palabra la tiene el CERNAP, y allí la importancia, Nelly, por eso, de que en el Consejo Directivo del SENACE se admita representantes de pueblos indígenas. Por eso ocurren estos errores. Allí está la gran lección. Por eso hay que repensar el Estado peruano de una manera intercultural, donde los indígenas, como en este caso, no se sientan excluidos de las políticas públicas y de las medidas administrativas, o como lo planteaba bien Amparo, legislativas, sino que seamos parte del gobierno. Les estamos tocando la puerta, queremos ser parte. Estamos viendo jugar a la selección metafóricamente peruana, pero nosotros los indígenas nunca jugamos. Estamos en banca o como espectadores. Ya nos cansamos de ser banca o espectadores. Queremos ser también parte de este gobierno, parte de las decisiones políticas, parte de la libre autodeterminación, ¿no? Y democráticamente. Y esta es una gran oportunidad, Nelly. Veamos qué dice el gobierno. Bien, no sé si te gustaría agregar algo muy puntual. Claro, lo que yo puedo entender de todo lo que estaba mencionando aquí el compañero es que ellos señalan que nunca han recibido una visita, una inspección de campo. Y lo que da a entender es de que esta aprobación de área de conservación privada ha sido mediante papeleo. Se comprueba de nuevo el mismo modus operandi que ha habido en los CINERMIN, donde se han estado aprobando autorizaciones sin evaluación, sin supervisión. Y aquí estaría pasando prácticamente lo mismo. Se están reconociendo áreas sin haber asistido a la zona. Dice que se debe comprobar que no hay superposición de predios, pero ¿cómo se corrobora eso? ¿Con un registro? Ya sabemos que el registro está caduco. No solo el registro en la Amazonía, también el mismo registro acá en la capital está caduco. Entonces es primordial esta revisión de campo, porque el mismo propietario podría no tener certeza o conciencia de que hay pueblos indígenas o que hay pobladores o que hay comunidades que se benefician de sus territorios, de sus terrenos, o a la inversa, de que ellos están invadiendo espacios de comunidades campesinas sin darse cuenta, a través de una suerte de compra y reventa de supuestos terrenos o de supuestos títulos que no tienen validez, que no tienen eficacia real, porque todo está en papel, pero en la situación están invadiendo espacios, terrenos comunales. Entonces, es lo que yo estoy viendo, al menos lo que nos está comentando el compañero. Y lamentablemente es una situación que el Estado repite mucho porque prefiere ahorrarse la visita, prefiere ahorrarse esos gastos, esos trámites, y a la larga es peor, porque solo genera conflicto. Lamentablemente lo que se va a venir es un conflicto mientras no se solucione, mientras el gobierno no quiere abrir sus puertas, y estamos en un mes de suspenso porque no hay Congreso y el Ejecutivo se sigue manejando a sus anchas.
Entonces, lamentablemente el compañero señalaba que están siendo ignorados por los medios de prensa y estos medios de prensa han ignorado a los propios candidatos al Congreso. No sé qué tanto pueden apoyar. Esperemos que desde acá se pueda hacer eco de esta noticia y se pueda llegar a medios de nivel nacional, a medios televisivos, que la gente pueda ver que esta afectación sí es real, que la gente sí vive en esa zona, que la gente sí consume esa zona y que en efecto una persona que ha llegado hace 2 años no puede apropiarse de un espacio que es ancestral. Sí, ¿no? Y ahora que, bueno, finalmente estamos hablando de 60.000 hectáreas, por lógica que, ¿no? Ahí viven familias, hay comunidades, ¿no? Entonces, al declararse espacio privado, entiendo que ellos ya no tendrían acceso a ese lugar, ¿no? Y en la conversación, en el enlace telefónico, mencionaron, pues, que ellos viven de ahí, ¿no? De sus plantaciones de plátano, de yuca, ¿no? No sé si de repente usted, don Marcelino, quisiera agregar algo breve, tal vez, que nos... comentario, quizás. Buen día a ANP. En realidad este tema ya viene desde el año pasado. La CNA recibió unos hermanos que vinieron de Lauta trayéndonos un documento de queja sobre las autoridades que estaban otorgando la titulación a esta señora de nacionalidad checoslovaca, ¿no? Y como ya también han manifestado, en menos de 2 años han adquirido más de 60.000 hectáreas en propiedad. Y ahora, aparentemente, esa resolución que aparece se basa en una ley, ¿no? Por la que conceden la administración de la zona reservada, pero privada, no en zona pública. Entonces, como quiera que ya la señora Kasparova se siente dueña de todo ese tremendo territorio, está solicitando no solamente para resguardar o para cuidar según como dice ella, sino es para explotarlo con el carbón o con la implantación de los bungalows para el servicio turístico, ¿no? A nivel regional. Entonces estamos hablando de un gran territorio que ella ha visto por conveniente explotarlo. Ahora, como ya dijo el doctor Carbotocto, lo primero que debe haber hecho es consultar que si efectivamente la señora Fabiola sabe eso, no es una mujer que ha venido por casualidad. Ella conoce el tema, la problemática del campesino, del indígena. Imagínense, en 60.000 hectáreas, cuántos hermanos campesinos indígenas están ahí, y años sobre años, ¿no? Y lo que indigna es, como ellos mismos también dicen, cómo es que tienen mayor prioridad los extranjeros que vienen, ¿no? De recibir con título de propiedad territorios que nunca la han gozado, y los que están allí permanentemente solicitando al gobierno no tienen esa opción como tienen los extranjeros. Entonces es lo que indigna. Nosotros, la primera intención que hicimos fue dirigirnos al Ministerio de Agricultura para ver qué estaba pasando, por qué se estaba dando esa prioridad a los extranjeros, y mientras que nuestros hermanos que estaban allí años ancestralmente no eran atendidos sus peticiones de titulación, de demarcación de sus territorios. Y sin embargo, el Ministerio de Agricultura nos ha contestado de que no son competentes para responder eso, tampoco no tienen la competencia de titular, sino que eso ha sido una labor del gobierno regional de Loreto. Entonces ellos han derivado ese documento a Loreto, al gobierno regional. Son como 4 o 5 meses, pero tampoco tenemos una respuesta contundente que digan y que expliquen por qué se ha hecho eso, ¿no? Y eso debe ser de conocimiento, pues, del Ministerio de Ambiente. Mientras no se soluciona eso, no han debido sacar estas resoluciones. Y no solamente esta resolución, hay otra resolución también que en esos días ha salido sobre un área de más de 24.000 hectáreas, ¿no? Entonces todas esas cosas se han titulado, pues, particulares, sin tener en cuenta la posición ancestral de nuestros pueblos que están asentados allí. Entonces ese es el gran tema. Entonces nosotros como organización estamos coordinando
hemos llamado también a IDCEPA, CONAP, para ver si ellos tienen conocimiento de estos hechos, y una vez que tengamos una conversación tenemos que coordinar acciones muy concretas para poder salir frente al gobierno, porque esto es una injusticia, porque la señora Fabiola sabe que hay un convenio en la 169 por las cuales debe haber consultado, porque esa medida que está sacando afecta directamente a los intereses de los pueblos. Entonces, en ese sentido, pues esperamos el apoyo de ustedes, los letrados también, que nos pueden dar la mano para ver de qué manera podemos enfrentar y rebatir esa situación. Bien, bueno, el tiempo aquí, como siempre digo, es oro. Lamentablemente ya se nos ha acabado la hora de programa, pero bueno, muy contentos de poder abordar todos los temas que nos propusimos para el día de hoy. Recuerden que este programa está siendo transmitido en vivo a través de ANP Radio y que en breves momentos también será compartido a través de las redes sociales de la CNA y también posteriormente, bueno, en los próximos días subido a la página web para aquellos que no han podido escucharlo ahorita puedan escucharlo en el momento que crean conveniente. Y bueno, también tenemos un pedido de un grupo, una red de comunicadores sociales de la San Marcos, quienes están como uno de los 5 finalistas en un concurso mundial. Ellos han elaborado un cortometraje en quechua titulado Shangamarca, que en castellano quiere decir pueblo de corazón. Entonces, Suncumarca, perdón, muchas gracias por la corrección. Esto ya lo hemos compartido a través de las redes sociales para que ustedes puedan apoyar a estos jóvenes. Hemos compartido el enlace a través del cual pueden votar. Las votaciones, si mal no recuerdo, son hasta este fin de mes, ¿no? Entonces, más que nada para dar a conocer este proyecto audiovisual producido justamente por 5 estudiantes de la Universidad Nacional de San Marcos. Entonces, aquellos que quieran ver el video y quieran apoyar están invitados a hacerlo. Finalmente les doy la palabra, quisieran de repente dar un mensaje final, hacer algún anuncio o reforzar alguna de las ideas que hemos trabajado el día de hoy, de manera, eso sí, muy breve. Bueno, desde IDLAS hemos trabajado estratégicamente y conjuntamente con los pueblos para que el Estado pueda abrir los ojos y darse cuenta de algo que se ha estado presente desde hace siglos, los pueblos indígenas, las comunidades campesinas. Hemos peleado también por el tema de la titulación de varios territorios, también en Nauta, Loreto, y es sorprendente que lo que mencionaba aquí el compañero, que nosotros nos den pelea durante 5 años o más, y a otras personas, independientemente de su nacionalidad, a otras personas por estar 2 años y mover papeles, se les dé territorio de más, porque no es un territorio vital. Una persona con 60.000 hectáreas, con más de 20.000 hectáreas, tiene mucho más de lo que necesita para vivir, y lo lógico es de qué puede hacer esa persona con plantaciones de yuca, con plantaciones de plátano. Entonces, reforzamos nuestra idea como eje, nuestra misión, que es apoyar a los pueblos, las políticas de los pueblos indígenas, las políticas de salud, de medio ambiente, litigio estratégico, trabajar con los pueblos y para los pueblos. Es una de las principales misiones que tenemos como instituto, muy independientemente de los otros ejes que manejamos nosotros en el área del litigio estratégico. Doctor. Bueno, espero que el gobierno escuche la voz de los pueblos indígenas, especialmente el Ministerio del Ambiente en este caso, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Cultura, el CERNAP, y resuelva este problema, porque efectivamente, como bien lo han planteado Amparo, en Nauta se encuentra una demanda para titulación de pueblos indígenas y que justamente revela que el gobierno regional no está atendiendo las titulaciones solicitadas por las comunidades nativas. Este es un gran pendiente en el país, darles a los pueblos indígenas sus territorios ancestrales y que sus procedimientos administrativos sean ágiles e interculturales. 5 años es demasiado tiempo para que me titulen, pero sin embargo, si soy un inversionista privado, es muy ágil brindarme las facilidades con leyes especiales, la ley 3230, la ley 30327 y un montón de normas que salen para ser más expeditivo. Pues bien, los pueblos indígenas también requieren soluciones expeditivas, justicia
tardía no es justicia. Esperemos entonces que el gobierno tome cartas en el asunto y resuelva este problema ya. Bien, entonces, bueno, reiterar mi agradecimiento a los compañeros que nos han acompañado el día de hoy, Henry Carhuatocto y Amparo Córdoba del ITLATS, Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible, y también al compañero Marcelino Bustamante en representación de la Confederación Nacional Agraria en este segundo segmento del programa. Recuerden que pueden enviar sus comentarios, preguntas, o si tienen algún tema que les gustaría que abordemos y que esté relacionado con los pueblos indígenas, pueden escribir a informacna@gmail.com o también al correo institucional cna@org.pe. Muchas gracias a cada uno de ustedes y nos estaríamos reencontrando el próximo martes 18, con quien vamos a conversar justamente con Luisa Yassi y dos compañeros más de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, para conversar sobre un informe que se elaboró en el marco de la conmemoración de los 30 años del convenio 1669 de la OIT. Mi nombre es Nelly Quito y que tengan un buen martes. Hasta la siguiente semana. Causainichi, la voz de los pueblos del campo. Una producción de la Confederación Nacional Agraria, Gremio Nacional Agrario e Indígena del Perú, con el auspicio de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Escúchanos, este y todos los martes a las 11 de la mañana, por ANP Radio. Tratamiento profesional a la noticia en ANP Radio, la voz vibrante del Perú.